de una vez. Ok. Entonces, vuelvo a repetir. El día de hoy vamos a trabajar un mapa conceptual donde van a poner las 6 características que tiene el género dramático. Es el género que estamos viendo esta semana. En ese mapa conceptual, ¿cuál es la idea? Pues que ustedes pongan lo más importante para que de alguna manera minimicen tanto texto, ¿sí? Pero ya saben, en el mapa conceptual se debe colocar lo más importante, lo que es clave, lo que me ayuda a organizar una idea. ¿Cuál sería el título? Características del género dramático. Luego, pues debe haber un texto que una las 6 características con el título. Por eso les decía que acá, dentro de este como preámbulo o esta introducción a las características, hay una parte muy importante que dice que las características pueden variar en las composiciones según su intención, según la época, los autores, ¿sí? Entonces pueden utilizar esa parte que es muy importante para hacer la conexión entre el título y las características. Ahí sí ya vienen las características. ¿Cuáles son? Primero, la temática del drama. Segundo, la ausencia del narrador. Tercero, la acción. Cuarto, espérenme porque no cambió, el diálogo. Profe, perdón, ¿me puedo repetir por favor la frase de conexión con lo que nos conectamos con los temas? Ya te repito. La quinta ¿O me sería la la puedes ausencia subrayar, profe? y la sexta sería la forma de escritura. Vuelvo a repetirles cuál sería la conexión entre el título y las características. Esta parte donde dice que puede variar de acuerdo a la forma y composición, intención y época de los autores. ¿Listo? Profe, ¿puede por Esa favor sería, resaltarla? ya, ¿Puede espérame. resaltarla o subrayarla, por favor? Ahí la puse con azul. La idea es que obviamente la resuman, no la pongan tal cual. ¿Listo? De esa es la que estoy hablando cuando les digo que va a ser como la unión para el título y las características. Bueno, ¿y cuáles serían? Entonces dice que la primera es la temática del drama. Uno de los factores más importantes del género dramático tiene que ver con lo que los temas que escribe y representa son temas universales. Pueden ser que son situaciones que le pasan a las personas, muy cotidianas en el ser humano. Muchos de los temas que se desarrollan en valores o elementos como la venganza, la injusticia social, el amor, el engaño, la generosidad, etcétera. Y su objetivo es comunicarlo llevando un mensaje, ¿sí? Entonces, ya en la novela habíamos hablado un poquito de cuál era el trama o cómo era el contexto de la novela, que habían valores y antivalores, personajes positivos como los protagonistas y personajes pues negativos o que influenciaban de mala forma como el antagonista o los antagonistas. En el género dramático también vamos a ver esas dos caras de la humanidad, la parte buena y la parte mala, los valores, los antivalores, lo moral y lo que no es tan moral, como lo correcto y lo incorrecto, lo malo, lo bueno, ¿listo? Entonces siempre va a haber como ese drama dentro de las características. Luego viene la ausencia de un narrador. Eso ya lo habíamos hablado en el día de ayer. Los textos narrativos, los textos dramáticos de este género no tienen un narrador, no hay nadie que los cuente. ¿Por qué? Porque los van contando los actores, las actrices o quien está haciendo la representación, ¿sí? Entonces, está la ausencia del narrador. Entonces, no es como veían ustedes el cuento que era así una vez una caperucita, bueno, una niña que tenía una caperucita. No, no va a haber ese tipo de narrador. Simplemente ya empiezan los mismos personajes a darse a conocer ahí dentro de la historia. Luego viene la acción. Es un aspecto esencial del género dramático, dado que dentro de sus composiciones no hay un narrador ni tampoco comentarios por el dramaturgo. Recuerden, quien escribe un texto dramático o del género dramático se llama dramaturgo. De manera que todo es visto por el espectador en el curso de los acontecimientos.
La base de la obra dramática es lo que sucede, las acciones que desarrollan cada uno de los personajes en función de la situación y la experiencia y la construcción de personajes que se realice. De ahí la importancia de la interpretación por actores, pues cada uno le da vida a los personajes de la obra. Miren, dentro del texto dramático, puede ser que usted dentro del guión encuentre como características a grandes rasgos de un personaje, ¿sí? Entonces, es una mujer frívola, es una mujer vengativa, odiosa, pero ¿qué? No me puedo quedar simplemente con eso. Eso me da una idea para yo hacer un personaje. Ya el hablado, el caminado, el vestuario, los gestos, el cómo comunico mediante mi cuerpo ciertas ideas, eso ya tiene que ver con el actor, ¿sí? Eso no está escrito dentro del papel así de párese con un pie al frente, el otro atrás y una mirada así como maldadosa, ¿sí? No lo va a decir un texto. Eso hace parte del trabajo de los actores y de las actrices, el darle vida a su personaje. Muchos de los personajes que trabajan para la actuación o para la dramatización tienen que hacer estudios previos, por ejemplo, si le dicen que van a interpretar un indigente o bueno, no, perdón, un habitante de la calle, pues tienen que ir a investigar cómo vive el habitante de la calle, cómo habla el habitante de la calle, cómo es su comportamiento, cómo se desenvuelve dentro de una sociedad, para después sí empezar a interpretar, ¿sí ven? Ahí es donde pasa, es muy importante la acción. La siguiente es el diálogo. Dice que el diálogo debe estar construido en sus obras y que debe permitir eliminar la figura del narrador. Es un factor determinante que lo distingue del género narrativo y otros géneros. Entonces, yo tengo que comunicarme con otros personajes y tener una relación con varios personajes de tal manera que no se pierda la historia, no se como que se distorsione a tal punto que quienes nos están viendo, los espectadores, no la entiendan, sino que es muy importante que todo tenga una relación. Que la prima del novio, del tío, de la abuela, bueno, pero que tiene que haber una relación entre estos personajes y la historia tiene que llevar un hilo en el que el espectador o el que está viendo la historia no se vaya a perder. ¿Sí? Si usted ve que es una historia donde se va a perder, usted no le va a prestar atención y simplemente ya no va a ser tan importante. O sea, como que no le van a dar la importancia. La ausencia de descripciones, les decía, hay descripciones dentro del guión, pero no muy explícitas, ¿sí? Va a ser como la chica está triste y ya. Entonces ya la persona que lo va a interpretar tiene que generar cómo va a ver, cómo va a mostrar la tristeza, cómo se va a comportar, cómo se va a agachar, cómo lo va a decir, cómo va a llorar. Todo eso ya depende de lo demás, del actor, ¿sí? Entonces, existen algunas cosas dentro del diálogo o del guión que ya más adelante vamos a ver, que son las acotaciones, las indicaciones, para que los personajes puedan hacer todo ese trabajo, ¿sí? Y luego viene la figura de la escritura. El drama puede ser escrito en prosa o en verso. En la actualidad estas obras suelen estar escritas en prosa para facilitar la representación y comprensión contextual. Se observan y se escuchan. Durante el siglo de oro el drama se escribía completamente en verso. Bueno, ahí lo que dice básicamente es que antes se escribía en verso, pero era un poco más complejo de entender la historia. Ahora se escriben en prosa, muy sencillo, de tal manera que tanto quien la va a interpretar lo entienda, como los espectadores que la van a ver también la puedan entender. Ok, entonces esas son las 6 características que vamos a ver hoy. Por favor, elaboren su mapa conceptual. Ahora sí voy a contestar las preguntas. Sé que hay varias preguntas por el chat. Dice, profe, ¿puedes volver a repetir lo que dijiste? Ok, bueno, espero que hayan visto las 6 características, las fui como explicando, no se preocupen ahorita que organicen su mapa conceptual, las voy a volver a explicar y ya con más ejemplos basados en un texto dramático que tenemos aquí. Dice Valerie, profe, es que tengo un problema y se me descargó el celular. Ok.
Listo, Valerie, no te preocupes. Pues el tema es que vamos a hacer con estos dos textos un mapa conceptual. Bueno, es un mapa conceptual.